La historia de Salomón, su alejamiento de Dios. Salomón, hijo del rey David y Betsabé, es conocido por ser uno de los reyes más sabios y prósperos de Israel. Fue el tercer rey de Israel, y bajo su reinado, el reino alcanzó su mayor esplendor político, económico y cultural. Sin embargo, su historia también es un trágico recordatorio de cómo incluso los más bendecidos por Dios pueden desviarse de su camino. El pecado de Salomón no solo lo alejó de Dios, sino que marcó el inicio de la decadencia del reino de Israel. Los primeros años, sabiduría y devoción. Al comienzo de su reinado, Salomón mostró una profunda devoción a Dios. Cuando se le ofreció la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no solicitó riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar al pueblo de Israel con justicia. Esta humildad agradó tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría, sino también riqueza, honor y paz durante su reinado. 1 Reyes 3, 5-14. Salomón supervisó la construcción del templo en Jerusalén, una obra monumental dedicada al culto del único Dios verdadero. Este templo se convirtió en el centro espiritual de Israel y fue una manifestación tangible del pacto entre Dios y su pueblo. El inicio del alejamiento. A pesar de su inicio piadoso, Salomón comenzó a desviarse de Dios al tomar decisiones que iban en contra de las leyes divinas. La principal causa de su caída fue su acumulación de esposas extranjeras. Según 1 Reyes 11, 1-4, Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas provenientes de pueblos paganos como los moabitas, amonitas, sidonios y eteos. Estas alianzas matrimoniales fueron motivadas por razones políticas y estratégicas, pero iban en contra del mandamiento de Dios de no casarse con mujeres extranjeras, ya que éstas podrían desviar su corazón hacia otros dioses. Deuteronomio 7, 3-4. La idolatría, el gran pecado de Salomón. El pecado más grave de Salomón fue permitir que sus esposas lo persuadieran para adorar a dioses paganos. En sus últimos años, Salomón construyó altares y templos para deidades extranjeras como Astarte, Milcom, Quemos y Moloc. Incluso participó en prácticas idólatras, lo cual era una violación directa del primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. Esta idolatría no solo marcó un alejamiento personal de Dios, sino que también tuvo un impacto devastador en el pueblo de Israel. Los israelitas comenzaron a participar en cultos paganos, alejándose del Dios que los había liberado de Egipto y establecido como su pueblo elegido. El castigo de Dios. La idolatría de Salomón provocó la ira de Dios. En 1 Reyes 11, 9-13, se relata cómo el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. Como consecuencia, Dios le dijo a Salomón que su reino sería dividido después de su muerte. Aunque por amor a David, su padre, el castigo no se llevaría a cabo durante su vida, el reino de Israel sería dividido en dos: Judá, bajo el liderazgo de su linaje, y el reino del norte, gobernado por Jeroboam, uno de sus subordinados. Esta división marcó el inicio de una era de conflicto y decadencia para Israel, alejando al pueblo aún más de Dios y debilitando la unidad que Salomón había heredado. Lecciones para la fe católica. En la tradición católica, la historia de Salomón es una advertencia contra los peligros de la idolatría y el materialismo. Aunque fue bendecido con sabiduría, riquezas y poder, su corazón se apartó de Dios debido a su búsqueda de placeres mundanos y alianzas políticas. El Catecismo de la Iglesia Católica enfatiza que la idolatría no se limita a la adoración de imágenes o dioses paganos, sino que incluye cualquier cosa que desplace a Dios del centro de nuestras vidas. CIC 2113. La historia de Salomón nos invita a reflexionar sobre las prioridades en nuestra vida y a examinar si algo está ocupando el lugar que solo Dios merece. El final de Salomón. La Biblia no ofrece muchos detalles sobre los últimos días de Salomón, pero su historia nos deja un mensaje claro: incluso las personas más bendecidas pueden caer si se apartan de Dios. Según la tradición, Salomón se arrepintió antes de su muerte, aunque esto no se menciona explícitamente en el texto bíblico. El libro de Eclesiastés, atribuido a Salomón, podría ser una reflexión de sus últimos años.
En él, Salomón describe la vanidad de las riquezas, el poder y los placeres terrenales, concluyendo que lo único que realmente importa es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12, 13-14. Impacto en la Iglesia y en la actualidad. La historia de Salomón sigue siendo relevante en el mundo moderno. En una época donde el materialismo, la búsqueda de poder y las distracciones son comunes, su vida es un recordatorio de las consecuencias de priorizar lo mundano sobre lo espiritual. Para los católicos, la vida de Salomón refuerza la importancia de permanecer firmes en la fe y de evitar cualquier cosa que nos aleje de Dios. Su historia también subraya la necesidad del arrepentimiento y de confiar en la misericordia divina, recordándonos que siempre podemos volver a Dios, sin importar cuán lejos hayamos caído. La historia de Salomón es una mezcla de grandeza y tragedia. Comenzó su reinado como un modelo de fe y sabiduría, pero se desvió debido a la idolatría y las influencias externas. Sin embargo, su vida también nos ofrece lecciones invaluables sobre la importancia de la obediencia a Dios, la necesidad de evitar la idolatría y el llamado constante al arrepentimiento. En última instancia, el legado de Salomón nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a esforzarnos por mantener a Dios en el centro, recordándonos que solo en Él encontramos la verdadera paz y propósito. La vida y el reinado de Salomón, una historia de sabiduría, pecado y redención. Salomón, hijo de David y Betsabé, es una figura central en la narrativa bíblica, reconocido como el rey más sabio y próspero de Israel. Su vida es un relato lleno de contrastes, comienza con una devoción ferviente a Dios, pero termina con un alejamiento trágico debido a decisiones que violaron los mandamientos divinos. Esta historia, aunque antigua, ofrece lecciones profundas y atemporales sobre la fe, la obediencia y las consecuencias del pecado. El inicio del reinado de Salomón, la sabiduría que viene de Dios. Cuando David murió, dejó a Salomón como su sucesor, según lo había dispuesto por mandato divino, Reyes 1:30. El inicio del reinado de Salomón fue un tiempo de gracia y favor de Dios. En un sueño en Gabaón, Dios le ofreció a Salomón cualquier cosa que pidiera. En lugar de elegir riquezas, poder o la derrota de sus enemigos, Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Reyes 3:9 relata su petición. Da, pues, a tu siervo un corazón sabio y prudente para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esta petición agradó tanto a Dios que le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. La sabiduría de Salomón se manifestó en decisiones justas, como el famoso juicio entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo bebé, Reyes 3, 16-28. Este evento consolidó su reputación como un rey sabio y justo. La construcción del templo, el punto culminante de la devoción de Salomón. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto monumental que cumplió el deseo de su padre, David, y marcó un hito en la historia de Israel. Este templo fue dedicado al Señor como el lugar donde su nombre habitaría para siempre. La construcción del templo, el punto culminante de la devoción de Salomón. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto monumental que cumplió el deseo de su padre, David, y marcó un hito en la historia de Israel. Este templo fue dedicado al Señor como el lugar donde su nombre habitaría para siempre, Reyes 8:13. Durante la dedicación del templo, Salomón ofreció una oración conmovedora, pidiendo a Dios que escuchara las oraciones de su pueblo cuando se volvieran hacia él en este lugar santo, Reyes 8, 22-53. En respuesta, Dios le aseguró que su presencia estaría en el templo, siempre y cuando Salomón y el pueblo de Israel permanecieran fieles a sus mandamientos, Reyes 9, 3-9. El declive de Salomón, un corazón dividido. A pesar de su sabiduría y devoción inicial, Salomón comenzó a desviarse del camino de Dios en la segunda mitad de su reinado. Este alejamiento no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de una serie de decisiones que iban en contra de los mandatos divinos. La acumulación de riquezas y poder. Salomón desobedeció el mandato de Deuteronomio 17, 16-17, que advertía a los reyes de Israel contra acumular caballos, riquezas y esposas en exceso.
su inmensa riqueza y la opulencia de su reino comenzaron a desviar su atención de Dios. Las esposas extranjeras. Uno de los mayores errores de Salomón fue casarse con numerosas mujeres extranjeras que trajeron consigo sus dioses y prácticas paganas. Según un Reyes 11, 3-4, estas esposas desviaron su corazón, llevándolo a construir altares para dioses como Astarte, Milcom, Quemos y Moloc, desobedeciendo el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, Éxodo 23. La idolatría. El pecado de idolatría de Salomón no solo lo afectó a él, sino que también llevó a muchos en Israel a participar en cultos paganos, debilitando la fe del pueblo y alejándolos del Dios verdadero. El juicio de Dios contra Salomón. La idolatría de Salomón no pasó desapercibida para Dios. En un Reyes 11, 9-11, se narra cómo el Señor se enojó con Salomón y le dijo: por cuanto esto ha habido en ti, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Aunque Dios prometió que no dividiría el reino durante la vida de Salomón por amor a David, su padre, el castigo sería inevitable. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Lecciones para la fe católica. En la tradición católica, la historia de Salomón se utiliza para advertir sobre los peligros del materialismo, la idolatría y la falta de obediencia a Dios. Su vida es un recordatorio de que las bendiciones y talentos que Dios nos da deben usarse para su gloria, no para satisfacer nuestros deseos egoístas. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que la idolatría no se limita a la adoración de deidades paganas, sino que incluye cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas, ya sean riquezas, poder o relaciones humanas. CIC 2113. Salomón en la actualidad. Hoy en día, la historia de Salomón resuena en un mundo donde el materialismo y la idolatría toman formas modernas. Las lecciones de su vida nos llaman a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a buscar la verdadera sabiduría en Dios. La acumulación de riquezas, la búsqueda de poder y las influencias externas pueden fácilmente desviar nuestro enfoque del propósito divino. ¿Se arrepintió Salomón? Aunque la Biblia no registra explícitamente un arrepentimiento final por parte de Salomón, muchos estudiosos creen que el libro de Eclesiastés refleja su reflexión tardía sobre la vanidad de las riquezas y los placeres mundanos. En Eclesiastés 12, 13-14, Salomón concluye: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este pasaje sugiere que, al final de su vida, Salomón reconoció que la verdadera sabiduría y felicidad solo se encuentran en una relación correcta con Dios. Impacto de Salomón en la fe católica. La vida de Salomón sigue siendo una advertencia y una inspiración para los creyentes. Su sabiduría y logros iniciales nos muestran el poder de vivir en obediencia a Dios, mientras que su caída nos recuerda la fragilidad humana y la importancia de mantenerse vigilantes en nuestra fe. La historia de Salomón es un espejo de la lucha humana entre el bien y el mal, la devoción y la tentación. Aunque comenzó su vida con un corazón dedicado a Dios, terminó atrapado por las trampas del mundo. Sin embargo, su legado nos enseña que, aunque podamos caer, siempre hay esperanza en el arrepentimiento y en volver a Dios. Para los católicos, Salomón es un ejemplo de cómo vivir y cómo evitar desviarnos, recordándonos que solo en Dios encontramos la verdadera paz y propósito. La vida de Salomón, el rey sabio y próspero de Israel, es una historia profundamente significativa en la Biblia. Aclamado por su sabiduría y favorecido por Dios al inicio de su reinado, Salomón experimentó una trágica caída al alejarse del camino divino debido a la acumulación de riquezas, matrimonios con mujeres extranjeras y la idolatría. Su vida ofrece lecciones valiosas sobre la fidelidad a Dios, los peligros del pecado y la necesidad del arrepentimiento. El inicio prometedor de Salomón. Salomón asumió el trono de Israel después de la muerte de su padre, David. Desde el principio, mostró un deseo genuino de gobernar de manera justa y de obedecer a Dios. En un sueño en Gabaón, Dios le ofreció cualquier cosa que pidiera. En lugar de pedir riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría para liderar al pueblo. Dios, complacido con su humildad,
no solo le concedió sabiduría sino también riquezas y honor. 1 Reyes 3, 12-13. La sabiduría de Salomón se reflejó en actos como el famoso juicio entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un bebé. 1 Reyes 3, 16-28, demostrando su capacidad para discernir y hacer justicia. Este periodo inicial de su reinado fue de prosperidad, paz y una relación cercana con Dios. La construcción del Templo de Jerusalén. Uno de los logros más destacados de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que cumplió el deseo de su padre, David, y que simbolizó la presencia de Dios entre su pueblo. En su oración de dedicación, 1 Reyes 8, 22-53, Salomón pidió a Dios que escuchara las oraciones de su pueblo y que perdonara sus pecados cuando se volvieran hacia él. Este momento marcó el pináculo de la devoción de Salomón y su compromiso con Dios. El juicio de Dios. El alejamiento de Salomón de Dios tuvo consecuencias severas. En 1 Reyes 11:11, Dios declaró: Por cuanto esto ha habido en ti, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios prometió que el reino no sería dividido durante la vida de Salomón por amor a David, pero después de su muerte, el reino de Israel se dividiría en dos, el reino del norte y el reino del sur. Este castigo marcó el inicio de una era de conflictos y decadencia en Israel. El arrepentimiento de Salomón. Aunque la Biblia no detalla un arrepentimiento explícito por parte de Salomón, muchos creen que el libro de Eclesiastés, atribuido a él, refleja su reflexión sobre los errores de su vida. En este libro, Salomón describe la futilidad de las riquezas, los placeres y los logros humanos, concluyendo con una exhortación a temer a Dios y obedecer sus mandamientos.